Bueno, buenos días. Bienvenidos esta mañana a Ministerios en su Tierra, la primera iglesia metodista unida de Cullman. Gracias a Dios porque podemos estar aquí, ¿verdad? Aunque seamos poquitos, pero Dios está con nosotros y venimos a hacerlo. ¿Por qué venimos a hacerlo, verdad? Pues para buscarlo, para buscar su presencia, para decirle que lo amamos, que es importante en nuestras vidas. Y pues claro que se siente un poquito triste en nuestro corazón, ¿verdad? De que no vienen nuestros, o de que no están aquí nuestros demás hermanos, pero vamos a orar por ellos también para que Dios los ayude. Tal vez están pasando por una situación difícil. Así que vamos a empezar esta mañana este servicio de adoración. Los invito a que se pongan de pie y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te adoramos, te amamos, exaltamos tu nombre, Señor, porque tú eres digno. Tú eres digno de toda nuestra alabanza, de toda nuestra adoración, de nuestro tiempo, de nuestras fuerzas. Tú eres Dios, Señor, y te amamos y te bendecimos. Y aquí estamos esta mañana y te pedimos que nos perdones, porque te hemos fallado, porque no hemos hecho todo lo que podíamos, porque no te hemos amado con todo el corazón y a nuestro prójimo, Señor. Pero aquí estamos esta mañana con un corazón contrito, reconociendo que te necesitamos, reconociendo que tú eres la verdadera razón, Señor, de nuestra vida, de nuestra canción, de nuestras fuerzas. Solo tú eres, Señor, nuestro motivo. Perdónanos, Señor, límpianos, lávanos. Que tu sangre preciosa, Señor, nos renueve y nos transforme para ser más hechos a tu imagen y a tu semejanza. Señor, y te damos gracias por cada una de las bendiciones que nos has dado. Gracias por nuestra familia, gracias por la salud que nos permites tener. Gracias por la lluvia esta mañana, Señor, porque la tierra la necesita. Señor, gracias porque estamos con bien. Gracias por este lugar que tenemos para reunirnos, Señor. Gracias porque nos has librado nos has guardado, Señor. Nos has protegido de enfermedades y de accidentes. Porque no nos falta nada, Señor. Tenemos pan en nuestra mesa y techo sobre nuestra cabeza. Gracias por todas tus bondades, Señor. Y ahora te pedimos que tú estés con nosotros, Señor, en este lugar, que tu presencia se manifieste, que toque nuestros corazones, que nos traigas y nos des vida, Señor, en tu presencia. Porque dice tu palabra que en tu presencia hay plenitud de gozo. Y queremos gozarnos en ti, Señor. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, porque eres Dios bueno y tu misericordia es para siempre. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer esta mañana la palabra de Dios en el Salmo número 33, versículos del 1 al 6. Y puestos de pie, leemos juntos. Es tiempo de adorarle. Ven, es tiempo de dar tu corazón.
ante tu Dios. Ven. Un día todos confesarán que eres Dios y todos se arrodillarán. El más grande tesoro les pagarás a los que te eligen hoy. Ven, es tiempo de adorarle. Ven, es tiempo de dar tu corazón. Ven, tal como estás y adora. Ven, tal como estás ante tu Dios. Ven. Un día todos confesarán que es Dios y todos se arrodillarán. El más grande tesoro les pagarás a los que te eligen hoy. Un día todos confesarán que eres Dios y todos se arrodillarán. El más grande tesoro les guardarás a los que te eligen hoy. Ven, es tiempo de adorarle. Ven, es tiempo de dar tu corazón. Ven, tal como estás y adora. Ven, tal como estás ante tu Dios. Ven,
santo, Señor. Santo, te adoramos porque solo tú eres Rey, porque tú eres Señor. Señor, recibe nuestra alabanza y nuestra adoración, porque es lo menos que te podemos dar, Señor. Aquí estamos en tu casa, Señor, reconociendo que tú eres Dios, que tú eres Rey, que tú eres Señor, que te amamos, que te necesitamos. Santo es tu nombre, Señor. Dile con tus palabras, Señor, gracias, te amo, te bendigo, porque has sido tan bueno, porque eres digno de alabanza, te exalto y te bendigo, porque tú eres Rey y Señor, porque tú reinas con justicia, porque tu misericordia nos ha sostenido hasta hoy, Señor, te adoramos, te amamos. Santo y digno es el Cordero Santo, que venció a la muerte y que está sentado a la diestra del Padre. Gracias, Cristo, por morir en la cruz por nosotros. ¿Cómo podemos pagar? ¿Cómo podríamos pagar una salvación tan grande? No podemos, Señor, solo podemos darte gracias por tu amor y rendirte nuestra vida, Señor, y aquí estamos. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración. Limpia nuestro ser, Señor, y acércanos más a ti. Ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a hacer tu voluntad. Señor, te exaltamos y bendecimos tu nombre, Señor, y por esa bondad, porque tu nombre es bueno, porque tu nombre es misericordioso, porque tu nombre es Abba Padre, nuestro Padre bendito, glorioso, amoroso. Señor, te ruego que tú escuches las peticiones de tu pueblo. Señor, te ruego por María y Jorge y su familia, Señor, en su luto por la pérdida de Sergio, Señor, por Araceli, su hija, su familia en México, su esposa, sus otras hijas. Tócala, Señor, fortalece sus corazones. Haz tu obra en ellos, Señor, susténtalos con tu mano de amor. Señor, te rogamos por Georgina, que tú sigas fortaleciendo su salud, que le des ánimo. Te rogamos, Señor, que tú ayudes a su cuerpo, Señor, que tú obres, que tú toques su cuerpo. Tú eres Jehová Rafa, Dios nuestro sanador, Señor, y te rogamos que te manifiestes en la vida de Georgina. Gracias por tu mano de provisión, Señor, porque tú has provisto sus necesidades, porque tú has provisto los médicos, porque tú has provisto la ayuda, Señor. Solo necesitamos tu ayuda. Solo necesitamos que tu mano poderosa la toque, Señor. Y le des fuerza para seguir adelante, Señor, y ayudes a su cuerpo a sacar esas piedras atoradas en su cuerpo, Señor, y que ella pueda recuperar su salud, para seguirte sirviendo y adorando, Señor. Gracias porque la has librado de la muerte. Gracias porque la has ayudado, Señor, hasta aquí. Sigue ayudándolos y bendiciéndolos a ella, a su familia, Señor. Que puedan conocerte y amarte, Señor, ver tu mano de amor aún a pesar, en medio de esta situación. Señor, tú conoces las peticiones de nuestros corazones que tal vez no hemos hecho públicas esta mañana. Te pido que tú atiendas. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Bendice sus vidas y sus corazones, porque aquí están sirviéndote, buscándote. Señor, y te pido por mis hermanos que no están aquí esta mañana. Tú los atraigas con tus lazos de amor, Señor. No dejes que se aparten de tu camino. Que los ayudes en sus dificultades si están pasando por un problema esta mañana. Que tú los animes y los fortalezcas en su debilidad, Señor. No los dejes de tu mano. Señor, que la obra que empezaste en sus vidas y en sus corazones, Señor,
Señor, tú la completes hasta que Cristo venga otra vez. Señor, y te ruego que avives nuestros corazones. Te ruego que avives tu iglesia, Señor. Que tu Espíritu Santo venga, Señor, como un río poderoso. Y nos limpie de toda maldad, Señor. Y cambie nuestras vidas, nuestra manera de ser, de pensar, de hablar. Que podamos ser testimonio de tu amor. Que podamos amarnos los unos a los otros para que el mundo vea que tú estás en nosotros. Haz tu obra, Señor, en tu pueblo. Aquí estamos. Un puñado, Señor, de tu pueblo, pero aquí estamos. Santo es tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias por la confianza que tenemos, que tú escuchas nuestras oraciones y que tú contestarás conforme a tus riquezas en gloria, porque tú no eres un Dios escaso, tú eres un Dios maravilloso, poderoso, el Rey de todo, del cielo y de la tierra, del universo entero. Y ese Padre que nos ama. Señor, aquí seguiremos, permaneceremos. Levanta nuestras manos, danos el ánimo, Señor, cuando lo perdemos el ánimo, Señor, cuando se acaban nuestras fuerzas. Sé tú nuestra fortaleza, porque tu palabra dice que los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Señor, aquí estamos, confiando, Señor, en ti. Te amamos, te bendecimos, te exaltamos. En el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Esta mañana, así como seguimos en la presencia del Señor, vamos a dar el lugar al pastor con la palabra de Dios. Ok, Dios es bueno, ¿verdad? Amén. Y, y para poder continuar en el mismo espíritu, recuerden que al final de cuentas, a la salida, si ustedes gustan dejar una ofrenda o si Dios pone en su corazón, pues los ponemos allá afuera. ¿Dónde está el bote? Ahí atrás, ¿verdad? Y ahí lo dejamos, ¿verdad? Vamos a escuchar la palabra de Dios. Hoy tenemos Miqueas capítulo 6, del 6 al 8. Capítulo 6, del 6 al 8. Dice la palabra de Dios: ¿con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Aceptará el Señor millares de carneros o miriadas de arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué quiere de ti el Señor? Solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Esto es palabra de Dios para el pueblo de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, ponemos en tus manos esta palabra y esta meditación. Nos acercamos a ti, Señor, reconociendo nuestra limitación, nuestra gran necesidad que tenemos de que tú toques nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra mente, todo nuestro ser. Nos confesamos incapaces de comprender tus verdades si no son reveladas por tu Espíritu Santo. Así que Dios, hoy, como muestra de tu misericordia, enséñanos a depender más de ti, Señor, aún en la forma en que miramos tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Entonces, hoy es un día en que estamos hablando de todo esto que viene siendo tanto lo uno como lo otro, o como se dice en inglés, ¿cómo se dice en inglés? Tanto lo uno como lo otro. Either or,
no, digo, both and. En inglés se dice both and. Entonces, vamos a hablar acerca de esto que es la misericordia y la justicia, que aparentemente muchas veces suele ser un poco contradictorio y las personas no lo logran entender. Pero fíjense, esto de la justicia llega a ser un poquito, ¿cómo se puede decir? Contradictorio, especialmente por la cosmovisión o la forma en que ven la vida las diferentes escuelas de pensamiento filosófico y político. Allá en Chihuahua, en una ocasión se pusieron a platicar para saber qué era la justicia y no se pusieron de acuerdo porque los de la derecha decían una cosa, los de la izquierda decían otra cosa y los del centro pues no decían nada. Entonces, porque se contraponen, ¿verdad? Los de la izquierda, que son muy, ¿cómo se dice? Socialistas, pues muchas veces, o sea, no que todos los de la izquierda sean socialistas, pero la mayoría, hacen de la justicia la repartición de las riquezas de manera equitativa, ¿sí? Los de la derecha hacen de la justicia la retribución por los hechos de cada persona. Si trabajaste mucho, bueno, entonces te mereces mucho. Si trabajaste poco, te mereces poco. Pero pues también hay inconsistencias porque a veces la gente trabaja mucho y no le alcanza ni siquiera para vivir. Entonces la cuestión es un poco, ¿cómo se puede decir? Controversial. Había un señor que fue a visitar a Andrew Carnegie, y era un socialista que se encontró con este hombre que era uno de los más ricos del inicios del siglo pasado. Incluso cuando midieron su riqueza en dólares del 2012, se dieron cuenta que él tenía cerca de 278 billones de dólares en propiedades y en riquezas. Entonces tenía mucho dinero y entonces este socialista se le acercó y le hizo ver que la diferencia astronómica de su riqueza en comparación con la del mundo implicaba una gran injusticia. Entonces el señor Andrew Carnegie le dijo a su secretaria, le dijo, a ver, vamos a ver, si tú crees eso, entonces quiere decir que te debo a ti algo y le debo a la gente. Hago una división entre todo el dinero que tengo vamos a, entre todo el dinero que tengo y toda la población del mundo. Entonces aventó ahí unas cuentas y total quedó en que su dinero era lo mismo que 16 centavos por cada persona. Entonces le dice a la secretaria, así que bueno, dele los 16 centavos aquí al señor socialista y dígale que nos deje en paz. Que realmente 16 centavos en dólares de hoy son como $5, no más de $5. ¿Eso es justicia? Entonces es a veces un poco controversial todo esto, ¿verdad? ¿Qué es justicia? La misericordia, pues sabemos que Dios nos habla a ser misericordiosos. Entonces, ¿qué es esto? ¿Es un complemento o es una contradicción? ¿Hacer justicia o hacer misericordia? Es como si los dos fueran excluyentes. Pero no es así. La palabra de Dios nos invita a presentarnos delante de Dios con un corazón más humilde. Dice, ¿con qué me presentaré al Señor? Y esto de ¿con qué me presentaré al Señor? Quiere decir que una de las cosas que más extrañamos como seres humanos, ¿saben qué es? La presencia de Dios. Una de las cosas que más batallamos a veces es incluso con lidiar con esta presencia, sobre todo cuando nos sentimos indignos, ¿no es así? Y nos sentimos indignos y no sentimos que nos merezcamos la presencia de Dios. Pero la presencia de Dios nos revela nuestro verdadero estado espiritual. ¿Quién soy yo delante de Dios? Entonces, ¿con qué me postraré delante del Señor? Y me postraré ante el Dios Altísimo. El Dios Altísimo se refiere que es digno de alabanza y de adoración. Pero lo que esto quiere decir al mismo tiempo es de que yo soy pequeño, humilde y que no tengo nada que ofrecerle a Dios. Me presentaré a Él ¿con qué? Con holocaustos, con becerros de un año. Es decir, ¿qué le gusta al Señor? Que yo pague y reconozca siempre mis pecados a través de ofrendas. ¿O qué le gusta al Señor? ¿Qué necesitaban hacer los sacerdotes para entrar una vez al año al lugar santísimo? Necesitaban presentar holocaustos y los becerros tenían que ser de un año.
si no se presentaban los becerros de un año y no se ponían las cenizas de el becerro, porque se tenía que quemar, se tenían que poner las cenizas en el óvulo ¿cómo se llama?, del oído o en la frente, entonces no podían entrar al lugar santísimo. Por eso cuando dicen que el miércoles de ceniza, yo siempre lo hago recordando eso, que es una forma de recordar que debemos de entrar al lugar santísimo. Entonces, ¿cómo me puedo presentar delante de Dios para reconocer todos mis pecados? Esto es muy importante, ¿verdad? Yo soy llamado a reconocer mis pecados de una manera intencional, pero si yo nomás pienso que, no, nomás a través de sacrificios es como yo voy a hacer que se extienda el reino de Dios, a través de mis cantos de alabanza, solamente así se expande el reino de Dios, o a través de mi vida íntima con Dios. Hay algo más importante. Esto lo vemos de parte del señor Sunday Adelaia, un evangelista muy carismático ahorita, que es muy reconocido en muchas partes del mundo, y lo estuve escuchando y me llamó mucho la atención esto que él dijo, vivir en la presencia de Dios es, fíjense, extender el dominio de su amor. Eso es vivir en la presencia de Dios. No es necesariamente ajusticiarnos a los que hacen lo malo, o simplemente ser demasiado indulgentes con los que piden perdón, ¿de acuerdo? Entonces, lo que debemos hacer es extender el dominio del amor de Dios, donde la gente se sienta más influenciada por el amor de Dios. Eso es vivir en la presencia de Dios. Es el resultado directo de estar con Él. Y si se acuerdan cuando Jesucristo estuvo contándoles la historia a un fariseo que se le acercó para tentarlo, y le dijo, maestro, que era un intérprete de la ley, ¿verdad? Le dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Se acuerdan? Entonces lo hacía para tentarlo, y Jesucristo le dijo, pues conoce los mandamientos, cúmplelos y vas a tener vida eterna. Entonces él dijo, tiene razón, Señor, amar a Dios es el mandamiento más importante. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, porque una parte de los mandamientos es amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y entonces él le pregunta para justificarse, ¿y quién es mi prójimo? En otras palabras, ¿quiénes son aquellos que me aman? ¿Quiénes son aquellos que son cercanos a mí? ¿Quiénes son aquellos que se merecen mi atención? ¿Sí? ¿Quiénes son? O sea, como para decirle, lo que quería sacarle es esto, pues los israelitas, los judíos y los religiosos. Y todos los demás son perros que se merecen irse al infierno. Entonces Jesucristo le contó una parábola. ¿Se acuerdan de la parábola? La conocemos como el buen samaritano. Entonces le contó que dos personas, un levita y un sacerdote, pasaban por el mismo lugar donde un hombre estaba medio muerto y estaba desnudo, es decir, no se podía saber si era judío, no se podía saber si era ¿cómo se dice? Gentil, no se podía saber quién era él, ¿de acuerdo? Entonces, fíjese lo que sucede. Jesucristo dice, este hombre lo subió en su cabalgadura, se lo llevó hasta una posada, pagó para que se lo cuidaran, y todavía dijo, y todo lo que gastes de más, yo te lo voy a pagar cuando regrese, ¿verdad? Bueno, lo menos es de que le iba a pagar todo, ¿verdad? Entonces, lo que significa esto es de que Dios hizo algo especial a través de esa respuesta. Le estaba diciendo, mira, esta persona hizo a un prójimo, es decir, se hizo prójimo de otra persona. No solamente amó a un prójimo, sino que hizo de alguien desconocido su propio prójimo. Ahora, ese otro prójimo, cuando piense en él, va a pensar, ese es mi prójimo. Esa persona que es un samaritano, él es mi prójimo ahora por todo lo que hizo. Y entonces Jesucristo, cuando le da este ejemplo, dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo? Muy bien, del que cayó en manos de los ladrones. O sea, le está diciendo ahí, a ver, ¿quién fue?
¿Quién se hizo prójimo? Y le dijo, el que usó de misericordia con él. O sea, no quiso decir el samaritano, ¿verdad? Le caían tan mal los samaritanos a los intérpretes de la ley que ni siquiera la palabra samaritano salía de su boca. El que usó de misericordia. Y Jesucristo le dice, ¿qué le dice? ¿Ah, sí? Ve y haz tú lo mismo. En otras palabras, hazte prójimo de las personas que piensas que más te desprecian. Eso es algo tremendo. Esto es hacer misericordia. No solamente con la gente que amamos, no solamente con la gente que nos acepta, sino también con la gente que no nos acepta. Y esto es la misericordia y la justicia que van juntos. Ahora, existe también otro malentendido en cuestión de lo que viene siendo la misericordia y la justicia, porque muchos ven la justicia como si fuera retribución, y a otros, o más bien la palabra de Dios a lo que se refiere con justicia se refiere a la redención. La justicia siempre guía a la redención de las personas. En la última clase que tuve en el seminario, en la última semana, el profesor hizo mucho hincapié en esto. Él dijo que nosotros somos disciplinados por Dios en miras de la redención final de toda la humanidad. Es decir, la disciplina de Dios no es para destruirnos o para decir, me la vas a pagar, te voy a dar ahora lo malo que hiciste. No, sino que es, bueno, te voy a disciplinar de tal manera para que yo te pueda redimir en el futuro. Sí, entonces, eso es diferente a simplemente ajusticiarnos a alguien porque hizo lo malo. Y eso nos habla ahí, en la palabra de Dios, en el versículo número 7 del Salmo, nos dice, ¿aceptará el Señor millares de carneros o miriadas de arroyos de aceite? Que esto nos recuerda lo que hizo Salomón cuando dedicó el templo. Dedicó el templo y millares de carneros, miriadas de arroyos de aceite fueron derramados en todo Jerusalén para sacrificio a Dios. Incluso no había lugar para tantos sacrificios. En otras palabras, ¿tengo que ser exuberante y dar más allá aún de lo que se necesita? ¿Eso es lo que Dios quiere? No es la cantidad lo que la persona debe de ofrecer, sino la persona que lo ofrece lo tiene que hacer de acuerdo al corazón de Dios, no de acuerdo a pagarle o a retribuirle algo a alguien. Y luego tiene otra parte, dice, daré mi primogénito por mi rebelión. En otras religiones, sobre todo los zoroastrianos, de Zoroaster, allá en los tiempos de Jesucristo, de Irán y todas esas partes, sacrificaban sus hijos a los dioses. Y una forma de sacrificarlos era derramar su sangre en la tierra. Pero imagínense, era una forma de decirle, para que los dioses no estén enojados con nosotros, vamos a sacarle la vida, porque la vida estaba en la sangre, y vamos a derramarlo en la tierra para que la sangre pase a la tierra, y entonces el Dios que siempre está enojado con nosotros no esté tan enojado y le dé vida a esta tierra y podamos ser prosperados. Entonces lo hacían por temor a que Dios o el Dios de ellos los castigara. Entonces, ¿acaso voy a ofrecerle a Dios todo lo que Él me pide por temor a que me castigue? No, ¿verdad? La siguiente parte dice, el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma. Y yo no puedo pagar por el pecado de mi alma. El valor del alma de una persona es de gran valor. Y nadie puede pagar por el alma de otra persona. Ahorita vamos a decir algo un poquito controversial, sobre todo en el sur. Salmo 46 del 9 al... si pueden apúntenlo, porque esto habla claramente de que nadie puede pagar por los pecados de otro. Y dice la palabra de Dios. Eso se oye, estoy medio raro, pero no lo puse ahí porque no quiero tardarme mucho en esto. Salmo 46 de 6 a 9 dice, los que confían en sus posesiones y se jactan de la abundancia de sus riquezas, ninguno de ellos puede redimir a su hermano ni pagar a Dios por su rescate. La redención de su vida es muy costosa.
se ha de abandonar para siempre el intento de vivir eternamente y jamás ver corrupción. En otras palabras, el valor del alma de una persona no se puede pagar con nada. Así yo tenga miles de millones, es más, ni con mi propia vida yo puedo sustituir la vida de otra persona. En otras palabras, nadie puede pagar en lugar de otro. Es lo que implica aquí. Ni los ricos, ni los pobres, ni nadie. Así que cuando hablamos de Jesucristo en su sacrificio, no hablamos de un sacrificio que Él sustituyó nuestro castigo. No. Y fíjense, estamos en el sur y la mayoría del sur, como son bautistas, creen eso. Nosotros creemos que Él murió por amor a nosotros, ¿sí? No para pagar en lugar nuestro. No. Se pagó por amor a nosotros. Sufrió por amor a nosotros. ¿Sí me explico? O sea, no para, en lugar mío, pues bueno, si ya pagó por mí y por todos mis amigos, pues entonces comamos y bebamos. No le hace que mañana muramos, al cabo ya está todo pagadito. ¿Sí? Entonces, pecado de mi alma. Nada puede redimir mi alma, ni los sufrimientos de otra persona, ni mis propios sufrimientos. ¿Por qué? Porque es como quitarle gloria a la obra de la cruz. Hay un hombre que se llama John Murray y yo adapté uno de sus dichos. Él dijo esto: la gloria de la cruz está unida a la efectividad de sus logros. Si yo trato de sustituir la efectividad de sus logros con sacrificios personales, con justicia retributiva, o dar a los demás nomás para que Dios me perdone lo malo que he hecho, entonces le estoy quitando efectividad a los logros de los sufrimientos de Jesucristo en la cruz del Calvario. Está un poco así rebrujado, ¿verdad? Pero realmente la gloria de la cruz está ahí, donde todos sus méritos nos transforman. ¿A pesar de qué? De la carencia de nuestros méritos personales. Yo no me merezco ir al cielo. Yo no me merezco que Dios me reciba. Nadie no lo merecemos. Yo no me lo puedo merecer. Entonces, la justicia de Dios es diferente a nuestra justicia. Como son más altos que los cielos, ¿verdad? Así son más altos los pensamientos de Dios que nuestros pensamientos. Juan, cuando nos referimos a Juan, capítulo 8, del 8 al 11, me llama mucho la atención lo que dice la palabra de Dios respecto a esto. Al inclinarse hacia abajo otra vez, escribía en tierra. ¿Qué escribía? Pues quién sabe qué escribía Jesucristo. Pues le trajeron a una mujer prostituta, bueno, adúltera, va, descubierta en el adulterio, y luego Jesucristo les había dicho: el que esté limpio de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, cuando oyeron esto, ¿qué pasó? Salía uno por uno, comenzando por los más viejos, o sea, los que tenían más conciencia de pecado. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaban en medio. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? En otras palabras, todos se dieron cuenta de que ellos participan también del mismo pecado, porque el pecado es social, Y lo decía la otra ocasión, muchas veces hay gente que cae en pecado y cae porque no hacemos lo que nos corresponde a nosotros para ayudarles a que vivan en santidad. Entonces no debemos de andar juzgando a nadie. No somos nadie para juzgar. Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Y aquí está la justicia de Dios que guía a la redención. ¿Qué le dijo? Vete y, ¿qué más? Desde ahora no peques más. En otras palabras, la justicia de Dios no trata de decirle: te mereces un castigo y te vamos a avergonzar delante de todos. No, sino la justicia de Dios es: te vamos a restaurar. Vas a salir de esto. Te vamos a dar la gracia para que no vuelvas a caer. Dice uno: es que a veces mis hijos se merecen una buena fajilliza. No, espérese. Lo único que queremos los papás, y es a veces mi lucha con mis propios hijos, es que reconozcan que hicieron algo grave. No que digan: ¿qué? No. O sea, el reconocimiento de eso grave, les ayuda a que puedan ser redimidos. Mientras más se rehúsan,
pues entonces como que Dios nos dice, necesitas tratar más con ese niño, necesitas tratar más con esa niña. Ahora, hay dos cosas que son potencialmente intrínsecas en lo que viene siendo la misericordia y la justicia, que viene siendo la humildad y la renuncia. Y esto es un poco difícil, ¿verdad? Porque no es natural ser humildes. Si se fijan, como que a veces nos empiezan a hacer sentir mal y lo primero que quiere salir de nosotros es como que menospreciar a los demás. ¿Sí se han fijado en eso? ¿O soy el único? Porque realmente muchas veces sí se siente, ¿eh? Nos quieren hacer sentir mal. Y se los digo como testimonio. A veces yo platico con miembros de otras denominaciones y cuando me platican de sus credenciales y todo lo que estudiaron, me hacen ver como si yo no hubiera estudiado nada, ¿verdad? Vengo de México, del país del tercer mundo, pues tus estudios no valen tanto. Y a veces me duele, pero me doy cuenta que es mejor sufrir injusticias que provocar injusticias. Y duele, ¿por qué? Porque tenemos una naturaleza que se quiere revelar y nos quiere decir, tú te mereces respeto, ¿no? La renuncia personal abandona cualquier intento de autojustificación o retribución. ¿Sí? Yo tengo que renunciar a mi anhelo de autojustificarme. Esa es la justicia de Dios. Y es difícil, ¿verdad? La última parte, ¿qué es lo que dice? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. La pregunta es, ¿qué requiere de ti el Señor? ¿Se acuerdan? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Ahí está la pregunta. ¿Quién es mi prójimo? ¿Sí? ¿Cuál es el mandamiento más importante? ¿Se acuerdan todas esas preguntas que le hacían a Jesucristo para hacerlo caer en controversias? Entonces Jesucristo va en línea con la revelación del Antiguo Testamento. ¿Qué le dice? Solamente hacer justicia. Esto de hacer justicia es aplicar los elementos de la revelación de Dios para la restauración de la voluntad de Dios en mí y en los que me rodean. ¿Sí? Esto es la justicia. O sea, que Dios a través de mí pueda influenciar a los demás para que la voluntad de Dios sea hecha aquí en la tierra. No para ajusticiármelos, para que vean lo malos que son y lo bueno que son. No. Esa no es la forma, esa no es la justicia de Dios. ¿Cuál es la segunda parte? Amar misericordia. No es solamente dejar de vengarnos, porque unas personas dicen, no, le demostré que yo era bueno, le pude haber humillado, y no, sino acercarnos y hacernos disponibles a los más necesitados. Si hay gente que necesita misericordia porque se siente culpable, porque nos ha hecho sentir mal o nos ha ofendido, entonces nos hacemos disponibles para que esa persona se sepa perdonado, se sepa perdonada. ¿De acuerdo? Es difícil perdonar a aquel que con arrogancia pide disculpas, pero no acepta su responsabilidad. ¿Me explico? Es difícil. Hasta dice uno, pues no, pues si no te querías disculpar, pues bueno, lo hubieras dicho antes, ¿verdad? Como le sucedió aunque no estoy de acuerdo con las cosas políticas de Ocasio, ¿verdad? Cortés. Pues sí, ciertamente lo que dijeron de ella en la televisión y la trataron como si fuera lo peor. Aquel, ¿cómo se llama? Republicano no quiso disculparse. Pues no se hubiera disculpado y se acabó, ¿verdad? Pero no se puede pedir, o sea, si se disculpa o pide disculpas o trata de pedir perdón pero no está arrepentido, pues entonces es difícil perdonarlo, ¿me explico? No me estás pidiendo misericordia, lo que me estás pidiendo es reivindicación. Amar misericordia. ¿Qué es esto de amar misericordia? Amar misericordia es aceptar que yo puedo caer en el mismo pecado. Aceptarlo, que yo también soy humano y que tengo debilidades. Y la tercera parte, ¿qué es? Es lo importante, y estábamos cantándolo ahorita, ¿verdad? Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí, hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Caminar humildemente. Esto es lo que une a la justicia con la misericordia. No se refiere a una apariencia de ternura externa, ¿verdad? Que personas dicen, mira qué humilde es, mira cómo baja los ojitos. Más bien es aceptar la voluntad de Dios
y someternos a ella voluntariamente sin regañadientes. Es aceptar lo que Dios dice, es renunciar a nosotros mismos y amar a la persona que requiere de ese amor nuestro. Tuve que hacer una pequeña meditación de esto, porque le adelantas, hija, porque creo me parece que no está adelantando, me parece que le moviste sin darte cuenta. Eso, ahora sí ya, muy bien. Mientras seamos arrogantes, no podemos conocer a Dios. No podemos amar a Dios. Es lo que quiere decir, ¿eh? Un arrogante siempre menosprecia los dones que Dios nos da y la gente que nos puede amar. Un arrogante no piensa que el amor y el cariño o la aceptación de otra persona sea importante. Por consiguiente, mientras que tu mirada se pasa el tiempo menospreciando a los demás, no te da la oportunidad de levantar la vista al cielo. Siempre ves para abajo, siempre menospreciando a los demás. Y esto nos habla acerca de lo que hay dentro de nosotros. Esto lo dijo C.S. Lewis. El orgullo espiritual es peor que el cáncer. Se devora toda posibilidad de mostrar un amor genuino y el mínimo contentamiento por lo que tenemos. Incluso carece de sentido común ante la adversidad. Entonces, esta es la arrogancia y ese es un problema peor que el cáncer. Y el cáncer sabe que va comiéndose poco a poquito los órganos, ¿sí? Hasta que ya los deja sin vida. Y digamos que el cáncer son las células que renuncian a morir, aunque por proceso natural deberían de renunciar a sí mismas y dejarse morir, no lo quieren hacer, se mantienen vivas, pero ya en lugar de ayudarle al cuerpo son una carga para el cuerpo. Como zombies, ¿sí? Esos son los zombies del cuerpo. Finalmente, ¿verdad? Esta es la clave que Jesucristo nos da. Jesucristo dice: llevad mi yugo sobre ustedes. El yugo de Jesucristo, ¿cuál es ese yugo? Bueno, el yugo de Jesucristo, es decir, el Verbo se hizo carne, que se despojó a sí mismo de toda apariencia de poder y majestad para someterse a una vida dentro de una humanidad quebrantada. No los sorprendió la muerte. Él mismo buscó entregar su vida por amor a nosotros. Es decir, Él sabía hacia dónde iba. No lo sorprendieron. O sea, renunció a sí mismo. Y dice todavía, manso. ¿Qué quiere decir esto de ser manso y humilde de corazón? Mansedumbre es que tiene la capacidad de hacernos daño y destruirnos con todo el derecho, pero por amor a nosotros se detiene. Eso es ser manso. Manso y humilde de corazón. En otras palabras, Él no utilizó su poder para destruir a todos los que lo provocaban. Eso es lo que Dios quiere. Y todavía dice ahí, y hallarán descanso en mí. La humildad de corazón es una apertura interior que se proyecta en los demás para reconocerlos, para ofrecer respeto y confianza. Es mirar a los ojos o con los ojos descalzos, sabiendo apreciar las cosas sencillas. La arrogancia cansa el alma, pues es negar nuestra vocación. Solamente la humildad puede mostrarnos quiénes somos en realidad. Esto lo saqué de un diccionario de lo que es la humildad de corazón, ahí en Wikipedia, pero me gustó mucho. Entonces, Dios quiere que seamos humildes de corazón, pero ¿qué creen? Ese es el problema. ¿Por qué? Somos dados a justificar nuestra amargura por medio de la venganza personal, ¿no? No nos gusta que la gente pase por encima de nosotros y le respondemos con arrogancia, ¿verdad que sí? Que es bien fácil. Nos hacen, ¿y qué hacemos? Y se las hacemos. O sea, esa es la naturaleza pecaminosa de nosotros.
Entonces Jesucristo sabía que no teníamos la capacidad de hacer justicia y misericordia. Entonces Él lo que hace, como el Dios Todopoderoso, Él se humilla hasta la muerte, se deja provocar hasta el máximo, hasta el punto máximo de dolor de la experiencia de un ser mortal, siendo divino. Y en lugar de utilizar su justicia retributiva, utiliza su justicia restauradora. Él utiliza su misericordia porque sabía que nosotros éramos unos arrogantes, que nuestra naturaleza estaba llena de odio y de venganza. Entonces Él dice, no, esta no es la forma de resolver nuestros problemas. Por eso le costó mucho adquirir esta gracia en la cruz del Calvario, para amarnos más allá de la muerte. Así que son varias cosas, ¿verdad? En primer lugar, es un complemento y no es una contradicción. Se complementan la gracia y la misericordia. También, me pasé, ¿verdad? Es la restitución de la persona que cae, y no necesariamente que yo voy a castigarla, sino es la restitución. Perdón, la redención en lugar de la restitución de mi justicia. Y finalmente es la humildad, y la renuncia es lo que une a la misericordia con la justicia. No hay otra forma de poder hacer esto realidad. Así que son las dos cosas, ¿verdad? Por eso decimos, es tanto lo uno como lo otro. Es ser justos y es ser misericordiosos. No se contrapone. Vamos a orar. Señor, en este día venimos delante de ti, Padre, para pedirte que nos enseñes a depender más de ti y no de nuestra justicia y no en nosotros mismos. Bendícenos, Dios, para bendecir a los demás. Restáuranos, Dios, para que otros puedan ser restaurados a través de los actos de justicia y de misericordia con los cuales nosotros somos llamados a extender el amor tuyo en esta tierra, Señor. Hemos querido y hemos dicho que venga tu reino a nuestras vidas. Pero si no extendemos con gozo este reino, muy poco de tu reino vamos a ver en nuestra comunidad, en nuestra familia y aún en nuestra propia vida. Padre, perdónanos, porque muchas veces hemos pasado por alto el precio que le costó a Jesucristo otorgarnos esta gracia que nos guía a ser misericordiosos, a ser humildes, para que sea la justicia tuya la que se haga y no la nuestra. Guíanos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sí. Vamos a orar por los que van a dar ofrenda. Ahí está el plato de ofrenda y vamos a inclinar nuestro rostro, ¿sí? Bendito Dios, eres tú el que eres autor de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Te pedimos, Dios, que conforme tú nos has dado, podamos dar, ofrecer a aquellos que tienen más necesidad y otorgarte a ti, Señor, el control final de nuestras finanzas, de nuestra vida y de todo lo que somos, Dios. Que al final de cuentas, Dios, esta ofrenda que damos, este diezmo que damos, represente nuestro anhelo por establecer tu justicia y no la nuestra, por buscar la misericordia, porque sabemos que tenemos necesidad de la misma. Y sobre todo, Dios, ayúdanos a reconocer que dependemos